Buenos días, mi nombre es Alba Rincón y yo le voy a hablar acerca de las sucesiones testamentarias, su definición, fundamentos y requisitos. Desde un principio el hombre ha tenido la duda de qué va a pasar con sus bienes al momento de morir. Esto sucedía en el nacimiento del derecho en Roma y desde ahí nace el derecho sucesorio. Las personas en vida pueden transmitir su propiedad por medio de donaciones o contratos compra-venta. Pero al momento de su muerte existen ciertas especificaciones que establece la ley para poder transmitir o la capacidad de testar y ceder ese patrimonio a otras personas, pudiendo ser familiares o terceros. Pero en sí, las sucesiones testamentarias es aquella que se origina cuando el causante, en previsión de su muerte futura o próxima, voluntariamente señala cuáles son los pasos a seguir enmarcado en el área jurídica, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar estas sucesiones? Esto está establecido en el artículo 686 del Código Civil, donde el testador, ¿verdad?, va a someterse a ciertas formalidades y limitaciones que llevan el hecho de testar, con la finalidad de garantizar y proteger la distribución de su patrimonio. El hecho de testar es un acto personalísimo porque es de aquella persona, del testador, el hecho de que él establece voluntariamente lo que desea hacer. También la ley lo protege y le da esa garantía de poder expresar cómo y con ciertas especificaciones de quiénes van a poder ser sujetos de esa herencia, ¿verdad? Los herederos en este caso. Uno de los fundamentos principales es la voluntad. No puede existir un testamento si no existe la voluntad del testador en hacerlo, para así poder establecer cuáles son los pasos a seguir al momento de fallecer. Existen ciertos requisitos que se deben tener en cuenta. Existe el que la persona tenga la capacidad, pero en relación a los fundamentos es que tiene que ser de forma válida, en conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y mediante un testamento. También que el causante o el jujus tenga la capacidad de disponer y que el instituido sea capaz para suceder y percibir, ¿verdad?, la persona que va a recibir la herencia. Que la disposición testamentaria se haya respetado de forma legítima. Y conviene señalar que en nuestro derecho vigente no existe otra forma de disponer de los bienes propios después de la muerte. Como ya sabemos, pues es requisito fundamental la existencia de un testamento, porque así lo establece la ley. Pero ahora, ¿qué es el testamento, verdad? Este es un acto por el cual la persona manifiesta su voluntad de manera consciente, libre, para que el destino de todos sus bienes o parte de ellos sean claramente respetados de manera clara y pueda así tener ese cumplimiento de su voluntad. Entre los requisitos generales para testar está establecido claramente en el artículo 695 del Código Civil, donde establece que debe ser escrito, debe contener lugar, fecha del otorgamiento, también dedicar el nombre del testador, nacionalidad, domicilio, estado civil, tener su firma, y en caso de que la persona no pueda firmar, debe haber un testigo testamentario, y eso también está establecido en el artículo 697 del Código Civil. Debe expresar la capacidad
legal de testador y debe señalar con precisión el heredero o el legatario. Vale hacer mención que las formalidades especiales de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras, ya que existen varios tipos de testamento que otros compañeros abordarán ese tema. Entonces, a manera de introducción, podemos ver y saber, conocer qué es una sucesión testamentaria, cuál es su fundamento y los requisitos esenciales. Bueno, mi nombre es Manuel Peñalosa y les voy a hablar sobre las limitaciones a estas capacidades de testar y de recibir por testamento. En este caso, el legislador limita en protección de los intereses de los parientes y allegados al cujo o al causante la capacidad de determinadas personas ya para testar o ya para recibir por testamento. Esto quiere decir que incapacidades relativas que afectan a ciertas personas en relación con otras están expresamente señaladas. Hablando sobre las fundaciones, como una excepción a la incapacidad que hiera a las asociaciones que no hayan obtenido aún capacidad jurídica por no haber cumplido los requisitos de inscripción ante las respectivas oficinas de registro, debemos señalar fundaciones en las cuales se establece en el artículo 19 del Código Civil, en el cual considera que la existencia jurídica desde el otorgamiento de este, siempre que luego haya apertura de la sucesión, se cumpla con el requisito de la protocolización. El indigno. El indigno para recibir lo es también como para recibir un testamento de aquel que hubiere ofendido conforme a lo previsto que está establecido en el artículo 810, pero asimismo son aplicables a las disposiciones de los artículos 811, 812 y la primera parte del 813 del mismo Código Civil. Es decir, que esto puede ser redimido o obligado a restituir aquellos frutos que hayan gozado y no transmita su indignidad a sus descendientes. Hablando un poco de los tutores, el tutor no podrá aprovecharse de las disposiciones testamentarias de sus pupilos que hayan sido hechas antes de la aprobación de las cuentas definitivas, aunque el testador en este caso hubiese muerto después de haber aprobado aquellas dichas cuentas. El registrador el registrador y otras oficiales de registro y testigos dice que las disposiciones testamentarias hechas a favor del registrador o de cualquier otro civil, militar, marino, consular que haya recibido el testamento abierto o de alguno de los testigos no tendrá efecto, tampoco lo tendrán las instituciones. Esto lo enmarca en el artículo 846 del Código Civil, que dice que las instituciones y legados hechas a favor de la persona que haya escrito el testamento cerrado, a menos que en este caso la disposición testamentaria fuese aprobada en cláusula escrita a mano del mismo testador o verbalmente por este ante el registrador y testigos instrumentales. El cónyuge del binubo tiene una capacidad parcial que afecta a quien ha contraído segundas nupcias. Luego de haber sido disuelto, por supuesto, al vínculo anterior, en sentido de limitar su derecho a testar a favor del cónyuge, ya que no le permite instituirle por una parte superior a la que reciba menos favorecido de los hijos. En todos los casos, la incapacidad parcial es lógica de admitir que el excedente de la porción permitida favorecerá a quienes se han llamado conjuntamente con el incapaz
cuando se dé entre ellos el derecho de acrecer a la sustituto si lo hubiere en este caso. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Matilde Álvarez y voy a hablar sobre la capacidad para testar y para recibir por testamento. Entre la capacidad para testar, según lo establecido en el artículo 836 del Código Civil, puede disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley, o sea, que tengan total capacidad, lo que ratifica que el principio de derecho, de acuerdo al cual la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, por lo que quien pretenda alegar la incapacidad en contra de quien haya testado sin ser capaz, necesariamente deberá probar el hecho de lo que lo determina. Según el artículo 387 del Código Civil, son incapaces de testar: número 1, los que hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados. 2, los entredichos por defecto intelectual. 3, los que no estén en el subjuicio en el hacer el testamento. 4, los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. Debiendo tenerse en cuenta que para calificar la capacidad se atenderá únicamente al momento en que se le otorgó el testamento. Según lo dispuesto en el artículo 838 del Código Civil, para calificar la capacidad para testar se entiende únicamente el tiempo en que se otorga la incapacidad para testar. Por lo contrario, si el testamento fuera hecho mientras existía alguna de las causas de incapacidad de esta, por lo que será necesario que se otorgue un nuevo testamento, si se desea ser validadas las disposiciones de la última voluntad. Ahora vendría lo que es la capacidad para recibir por testamento. Eso va desde el artículo 839 del Código Civil. Los que pueden recibir por testamento, todos los que estén declarados incapaces de ello por la ley. En el 840 son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder a dicho testamento. Sin embargo, pueden recibir testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que vive en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. El artículo 841 del Código Civil: son igualmente incapaces de heredar por testamento los que son las iglesias de cualquier credo y los de la institución de manos muertas. 2. Los ordenados en sacris y los mismos ministerios de cualquier culto, a menos que el instituto sea un cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado exclusive del testador. En la incapacidad que afecta a las personas y entidades mencionadas puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando le impida recibir por testamento de toda otra persona, en tanto que será relativa si le impide recibir solo de una o varias personas determinadas, pero no de otra persona. Un ejemplo de una incapacidad absoluta es la que afecta al nacido vivo. Y de incapacidad relativa, el tutor respecto a las disposiciones testamentarias de su pupilo, otorgadas antes de la aprobación de la cuenta definitiva y de la tutela. Aunque el testador muera después de aprobada la cuenta, exceptuándose de esta prohibición solo el tutor que sea descendiente, hermano o cónyuge del testador. Esto se encuentra establecido en el artículo 884. Gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Juárez y voy a hablarles sobre las clases y formas de testamento. Muchas y muy variadas son las clases y formas de testamento, dependiendo así de los caracteres específicos de cada uno de ellos. Así se habla de testamento abierto y de testamento cerrado.
el testamento común u ordinario y testamento especial o privilegiado. También está el testamento mancomunado, marítimo, militar, entre otros. Pero en nuestro Código Civil solo se admiten tres clases de testamentos, que son testamentos ordinarios, testamentos especiales y testamentos otorgados en el extranjero, los cuales voy a sintetizar de la siguiente manera. Los testamentos ordinarios, en cuanto a este concepto, estos pueden ser abiertos o cerrados. El testamento abierto es aquel en el cual el testador, al momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de todas las personas que deben autorizar el acto, quedando las mismas enteradas de lo que él dispone. Está establecido en el artículo 852 del Código Civil venezolano, que establece lo siguiente, que el testamento abierto debe otorgarse en escritura pública con los requisitos y formalidades exigidos por la ley, de la Ley de Registros Públicos para la protocolización de documentos. Lo que diferencia del testamento cerrado es que las disposiciones ordenadas por el testador son conocidas de inmediato por todas las personas que intervienen en el acto de otorgamiento. El testamento cerrado es aquel donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se haya sido contenida en un pliego cerrado que presenta a las personas que deben autorizar el acto. Este pliego se denomina plica. Los requisitos de solemnidades son: 1. Papel cerrado y sellado. 2. Declaración solemne. 3. Declaración de firma. 4. Fe del registrador. 5. Protocolización. 6. Firma del testador. Y por último, la nulidad. Existen también los testamentos especiales, que son aquellos que se otorgan cuando el testador no puede recurrir a las formas ordinarias del testamento, por encontrarse en circunstancias ordinarias de tiempo y lugar, por lo que el legislador permite el empleo de formas simplificadas en atención a tales circunstancias, lo cual ocurre en tres circunstancias señaladas de nuestro código, que son las siguientes. 1. En lugares donde haya epidemia grave que sea contagiosa. 2. Que se esté a bordo de un barco de guerra. Y por último, cuando se es militar en campaña, que es el llamado testamento militar. Por último, existe el testamento otorgado en países extranjeros, que es que tanto los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar testamentos en el exterior para que surta efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma y disposiciones del país donde se realice el acto, Sin embargo, deberá otorgarse en forma auténtica, pero también podrán otorgarlo tanto los venezolanos como los extranjeros en el exterior. Pero para que este surta efecto en Venezuela ante el agente diplomático o cónsul venezolano, atendiéndose en este caso a lo que son las leyes de nuestro país, deben hacerlo lo antes mencionado. En conclusión, las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al árbitro de un tercero.